igual por el WhatsApp me escribes, Gaby. Sí, claro. Ok, pues si gustas, ya iniciamos. Sí, claro que sí. Ok, pues muy buenas tardes a esta sesión de todos los lunes, denominada Reflexiones en Salud Pública. Hoy con el gusto de presentarles a la doctora Elsa Sarti Gutiérrez. Ella estudió medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene la especialidad en epidemiología aplicada en la Secretaría de Salud y los CDC de Estados Unidos. Ha recibido diferentes estudios académicos a través de cursos y capacitaciones en varios países y tiene un doctorado en ciencias biomédicas en la Facultad de Medicina de la UNAM, donde se graduó con honores. Es autora de más de 100 manuscritos, capítulos de libros y artículos publicados en revistas nacionales e internacionales, con consejo editorial y arbitraje. Tiene una producción científica y ha sido citada en más de 1,500 referencias. Docente durante 20 años en la especialización en epidemiología y maestría en salud pública de diferentes facultades de medicina de México, América Latina y o África. Participó en más de 150 conferencias en diversos foros nacionales e internacionales. Dirigió 20 tesis de especialidad en maestrías y doctorados. Fue asesora y consultor de organismos y gobiernos nacionales e internacionales. Miembro de diferentes comités técnicos, científicos y de evaluación, así como miembro de la Academia Nacional de Medicina, la Academia Mexicana de Cirugía, la Academia de Ciencias de México, Sistema Nacional de Investigadores SNI 1988-2010, Academia de Ciencias de Nueva York, presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública 2007 y miembro del Comité Ejecutivo de la Academia Nacional de 2013 a 2015. En el sector público ha ocupado cargos en departamentos de vigilancia epidemiológica, investigación, encuestas e información, así como director general de la Red de Salud Pública de los laboratorios del país en la Secretaría de Salud. En el sector privado ha trabajado como gerente de investigación médica y director de investigación médica y Columbia Laboratories. Gerente de investigación clínica en Sharing Laboratories, jefe de operaciones clínicas del laboratorio Bayer, coordinadora de proyectos de enfermedades tropicales en el Banco Internacional de Desarrollo y actualmente directora de epidemiología para América Latina y Sanofi. Doctora Elsa Sarti, muchas gracias. Bienvenida a la Universidad West Hill, Facultad de Medicina. Gracias por haber aceptado en esta ocasión hablarnos de influenza. Y les informo a todos nuestros participantes, a nuestro auditorio, que recuerden que preguntas y comentarios, favor de escribirlas por el chat. Y al final de la charla, yo la estaré leyendo y haciendo las preguntas a la doctora Sarti. Doctora Sarti, y además un gusto tenerla porque tenemos una amistad de no sé cuántos años, Elsa, yo creo que ya bastantes. Ya llovió, ya me jubilé. Y muchísimas gracias nuevamente. Estás en West Hill. Gracias. Muchísimas gracias, Gaby, gracias y sobre todo gracias por la invitación. Pues sí, una amistad de muchísimos años y trabajando como siempre por la salud pública del país. Quiero presentarles a ustedes, ¿se ve bien mi pantalla? Sí. Perfecto. El tema que seleccionamos para en esta ocasión fue influenza, pero me quedé, bueno, ¿influenza en dónde, no? Pues en México, pero sobre todo también el que haya integrado esta plática fue, bueno, pues no nada más va a ser en México, sino hacia dónde, cuál es el objetivo de presentarles influenza, no nada más es decirles cómo es la enfermedad, que seguramente ustedes lo saben mejor que yo, sino más bien es presentarles hacia un mejor control de la influenza en México y qué es lo que se está haciendo para poderlo controlar a nivel del mundo, que es ahí donde realmente los salubristas del país participamos en todo sentido. Entonces, bueno, pues nada más como un recordatorio muy, muy general para todos ustedes. La influenza, pues es un ortomixovirus, tipo del RNA, tiene tipos de son tres tipos de influenza, la C y D. La C y D casi no, o así que no figura en el mercado, ¿no? Ni figura mucho como para causar enfermedad, sino realmente son la A y la B. Y que en la superficie del virus de la influenza tenemos una hemaglutinina y una neuraminidasa, que son las principales proteínas que van a caracterizar el tipo de influenza, si es A o B. Es importante que ustedes sepan que la influenza A es la que causa las pandemias, principalmente por la neuraminidasa, que esta es la que le ayuda a producir y que tiene este poder mutagénico. La influenza es muy mutagénica, entonces, pues,
en alguno de ellos, en alguno de estos momentos de mutación, puede producir una pandemia, o bien lo que sucede es que como cada año también está mutando, entonces cada año tienen que cambiar la composición de la vacuna de influenza. Por eso es que cada año nos tenemos que vacunar contra la influenza. Ya platicaremos sobre ello. Entonces, bueno, ¿cuáles son las últimas pandemias que hemos tenido en los últimos 100 años? O sea, han habido pandemias, vean ustedes, bueno, afortunadamente no vemos esta imagen hoy con el coronavirus, pero de saber el número de muertos que están habiendo simplemente en nuestro país, pues imagínense que esto podría reproducirse perfectamente bien. Pero bueno, tenemos una pandemia en 1918, que es la que más conoce todo el mundo, hubo más de 100,000 muertos, y esto fue la gripe española, conocida como la gripe española, y fue principalmente producida por la H1N1. Tenemos en los 57-58 otra pandemia que fue la H2N2 y que es de la influenza asiática. Aquí fueron 4 millones de personas que llegaron a morir. Entonces también fue una pandemia muy dramática. Generalmente todo esto sucede mucho en Asia. Mucho se ha hablado debido a que, pues sí, seguramente mucho que tiene que ver el tipo de alimentación y la convivencia que tienen con diferentes animales, porque recuerden ustedes que tanto el cerdo, la ave, el murciélago, etcétera, hay varios animales que son los que tienen de origen este tipo de virus y que después, cuando pasan al humano, entran en mutación y es cuando empiezan a producir los daños al ser humano. Entonces, en el 68 también misma cantidad de personas y esto de muertos, y esto fue la influenza de Hong Kong, y esta fue debida al H3N2, esta fue una influenza muy severa, y pues la del 2009, la influenza pues, en México, lo que sucedió en México, 500,000 se estima de personas que estuvieron con la enfermedad, y esta fue provocada por el H1N1. ¿Cuándo viene otra pandemia de influenza? Pues sabemos que va a llegar, o sea, no sabemos cuándo, pero todo el mundo sabe perfectamente bien que estamos esperando una nueva pandemia de influenza, además de la que actualmente estamos viviendo con un virus primo hermano del coronavirus. Bueno, la carga epidemiológica en general de la influenza sabemos que es hay 7,5 billones de personas en el mundo, y de ellos se ha estimado por la Organización Mundial de la Salud que del 5 al 10% de los adultos afectados llegan a tener influenza. Entonces, pues ya del 10% de los adultos en el mundo que tengan influenza cada año, pues bueno, imagínense la proporción y cantidades de personas que la están sufriendo. Perdón, interrumpo un momentito, Gaby. Si voy muy rápido o cualquier cosa, por favor, te pediría que me interrumpas, o cuando veas el tiempo también me interrumpas, por favor. Sí, claro, gracias. Sí, continuando con esto, entonces sabemos que del 20 al 30% el problema es con los niños. Hay de 3 a 5 millones de casos cada año y más de 640,000 muertes también que se producen al año. Vean ustedes ahorita la proporción de los niños, y entonces vamos a tocar ahorita los grupos más afectados y por qué se consideran como tal. ¿Qué pasa a nivel global? Ya existen muchos sistemas de control de influenza. El FluNet, es obtenido del FluNet, que lo que busca diferentes países del mundo estén proporcionando cuáles son los serotipos que están circulando de influenza y cada subtipo que está circulando para que se puedan establecer este tipo de gráficos. Hay muchas otras iniciativas. Hay otra que es el GISH, que es el Global Initiative Hospital Surveillance Network, que lo que trata de buscar es también tener a nivel hospitalario qué es lo que está sucediendo. Entonces hay muchos bases para ver cómo está lo de la influenza. En especial es la que utiliza la Organización Mundial de la Salud y proviene la base de datos de FluNet. Ustedes la pueden encontrar fácilmente, se pueden meter para cuando les pidan algún examen o cualquier cosa, pues ustedes se meten a la OMS, buscan el FluNet y pueden bajar la base de datos. Pero bueno, independientemente del anuncio de la OMS, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues podemos ver a través de los años, vean ustedes cómo son la circulación a nivel global de los virus de influenza. Ven, los azules generalmente, bueno, los tenemos en A, es el serotipo A, el H1N1, el H3N2, etcétera. Y en colores tierra vemos nosotros los subtipos B. Cada vez, si ven ustedes, cada temporada se va presentando, por ejemplo, esta temporada fue también muy caracterizada con el subtipo B. Entonces, la próxima temporada se espera que sea más H1N1 y H3N2, y después va a volver a llegar el B. Es más o menos como se ha ido presentando.
Entonces, como que circula mucho en ondas, una temporada mucha B, otra no tanto, una mucha B, otra no tanto. Esa es una característica. La segunda característica de los virus del serotipo B es que generalmente cuando inicia una temporada empieza con mucho H1N1, con el A, y ya a la mitad o terminando la temporada es cuando empieza a aparecer más el B. Esa es otra de las características que tiene cómo se va presentando. La manera que les presenté a nivel del mundo cómo se ve todo lo de la influenza, qué es lo que se conoce y cómo se van reportando los serotipos. Pero vemos esta imagen de los hemisferios. Tenemos una influenza que le llaman hemisferio norte, otra tenemos hemisferio sur y otra parte hemisferio tropical. Tiene sus propias características. El hemisferio norte, que es a donde pertenecemos nosotros, generalmente empieza la influenza, si se fijan ustedes, aquí son las semanas epidemiológicas, empieza la semana 1, perdón, en la semana 40 de cada año empieza la influenza, empieza a aumentar, que es toda la época invernal, y termina generalmente la semana 20, como lo ven acá. Entonces, esta es la temporada, aquí les estoy presentando del 19, estoy terminando la temporada 18-19, y la temporada 19-20 empezó la semana 40 y termina en la 20 de la semana 20-20. Entonces es como se va presentando los ciclos de influenza, generalmente es con la temporada invernal. El hemisferio sur, Brasil, Argentina, por ejemplo, ellos lo que presentan es una temporada que es en nuestro verano, entre julio y agosto y septiembre es cuando ellos presentan la mayor parte de los casos de influenza. Y la temporada tropical, es ni para norte ni para sur, es como que se va presentando durante todo el año. ¿Qué pasa en México? Bueno, en México esta es la circulación de lo que han reportado la Organización Mundial de la Salud, los laboratorios, en donde vemos también el mismo patrón que vimos a nivel global, principalmente es H1N1 o H3. Vean ustedes, cada vez se va presentando más la influenza B, esto lo tenemos aquí tanto como Yamagata como Victoria, cada vez se presenta más, entonces, y generalmente siempre en México es empieza el A, el serotipo A circulando y terminamos con el serotipo B. Bueno, entonces esto es así como un panorama general a nivel global, pero ¿qué pasa en México? En México tenemos un sistema de información epidemiológica que se le conoce como SISBE-FLU, que es el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Influenza. Hoy ya le cambiaron el nombre, tengo entendido, están todavía en esas definiciones, pero creo que ya lo hicieron, ahora se llama SISBER, que es el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Respiratorias, donde están incluyendo el coronavirus. Este sistema de SISBE-FLU, ¿qué es lo que contempla? El SISBE-FLU lo que hace es que más o menos tiene 500 unidades monitoras de influenza, que se llaman USMIs, tiene sus 500 unidades monitores de influenza colocadas en diferentes partes del país. No están colocadas de manera representativa, sino simplemente por cargas de población. O sea, por ejemplo, la Ciudad de México, que tenemos muchísima población, pues ahí hay más unidades USMI. En lugares como Baja California Sur o Baja California Norte, pues ahí tienen menos USMIs. Entonces, así es como están distribuidas. Las USMIs son 500, siempre va variando, pero va entre 500, 550, a veces llega hasta 700 unidades monitores de influenza. En el país, para que se den una idea, tenemos cerca de 24,000 unidades de salud. Entonces, de esas 24,000 unidades de salud, seleccionaron estas de 500 a 700, dependiendo del año, dependiendo de cómo se encuentren, porque a veces hay más, porque a veces hay menos, porque, por ejemplo, si están en una zona de narcotráfico, pues entonces ahí ya nadie trabaja y entonces esa unidad ya no reporta, pues son unidades menos, a veces las abren en otro lado, entonces por eso no es un número tan fijo. Pero bueno, esas USMIs son las que reportan todo lo que está sucediendo de influenza en el país porque toman hacen un cuestionario muy largo y sobre todo toman muchísimos datos. Solo para conceptualizar esas USMIs, hoy por hoy son las mismas unidades monitores de influenza, son las que se seleccionaron para que ahí también se estén reportando los casos de coronavirus. Si han escuchado mucho estas controversias al respecto de las USMIs y las unidades monitoras y unidades centinela, es porque se utilizó esta base del SISBE-FLU para reportar lo de coronavirus. Pero bueno, entonces regresemos a la parte de influenza. ¿Y qué hacen estas USMIs? Bueno, aparte de hacer un cuestionario muy grande, que es lo que vamos a analizar el día de hoy,
tienen algunas definiciones que quiero compartir con ustedes. Las más importantes son caso sospechoso de influenza, es todo aquel, o de función por influenza, es todo aquel que tenga una enfermedad tipo influenza, así se les llama ETIS, o una infección respiratoria aguda grave. A estos se les considera como sospechosos. Y los confirmados son cualquier sospechoso y que tenga un resultado positivo de laboratorio. ¿Ok? Y los laboratorios, por supuesto, tienen que ser certificados por la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública. Entonces, son dos conceptos que debemos de tener grabados. El sospechoso es cualquier enfermedad tipo influenza o una infección respiratoria aguda, grave, y el confirmado es el que tiene una prueba de laboratorio. Esto es lo que, como básicamente se consideran todos los casos de influenza. Y la temporada de influenza, entonces recordemos que siempre va a iniciar en la semana epidemiológica 40, sí, que más o menos es entre septiembre y octubre. Ahorita estamos por iniciar creo que ya estamos iniciando la temporada de influenza. Y termina la semana epidemiológica 20 del siguiente año, que más o menos es como, ahora sí que para abril o para mayo, más o menos en esas fechas es como tenemos. Y el periodo interestacional de influenza, pues por supuesto comienza entonces la semana 21 de un año y termina en la semana 39 del otro año, que es nuestro verano. Y los casos sospechosos con laboratorio es otra cosa. Cuando hablamos de un caso sospechoso de influenza, ¿a quién estamos incluyendo? Pues ahí incluimos todas las infecciones respiratorias. Incluye influenza, por supuesto, incluye para influenza de novirus, coronavirus, hoy el coronavirus, el SARS-CoV-2, rinovirus, los parainfluenzas, enterovirus, los virus sincicial respiratorio, o sea, todos los virus respiratorios entran ahí en esa base y se consideran como casos sospechosos. Y ya después, de acuerdo a su resultado, es si se va confirmado o por si alguna razón, pues ya no se logra confirmar, pues ahí quedó el asunto. Pero bueno, estas son características. Todos estos datos que les voy a presentar son obtenidos desde es de una base de datos de Sysbeflu, obtenida desde el 1 de enero del 2014 hasta la semana 20 de este año, 2020. Esto lo tengo que decir por conflicto de interés por el lugar en donde trabajo, que es Sanofi Pasteur. Obtuvimos estas bases de datos a través de los oficios estos de transparencia, donde se solicitaron las bases de datos y nos proporcionaron las mismas. Entonces, de aquí es donde se obtiene toda esta información. Y vamos ahorita a analizar esta información, porque es tan importante para salud pública. Miren ustedes, para la temporada anterior, del 2018-2019, por eso siempre hablamos temporadas así con 2 años, 2018-2019, 2019-2020. Siempre que hablen de la temporada de influenza, tienen que marcar los 2 años que se están refiriendo. Entonces, los casos sospechosos andábamos en 54,000, 7,000 confirmados y hubieron 811 defunciones. Para esta temporada que acabamos recién de terminar, la 2019-2020, el número de casos confirmados fue un poquitito menor, defunciones casi la mitad, aunque aumentó muchísimo los sospechosos, pero esto porque seguramente como se metió aquí la parte del COVID, del SARS-CoV-2, pues entonces de repente se duplicaron los casos sospechosos de la nada, ¿no? Pero no es porque realmente todos estos fueron sospechosos de influenza, sino simplemente porque pues se combinaron las bases. Esto es lo que sucedió. Entonces ya hoy por hoy pues ya querer mantener un sistema de ETIs de influenza para el futuro pues ya va a ser muy difícil porque ya tenemos mucho coronavirus, entonces ya no va a ser posible estar metiéndonos con los casos sospechosos, solo nos tenemos que ir con los casos confirmados. En esta presentación que les estoy haciendo yo este análisis, meto en algunos momentos los casos sospechosos, en otros no. ¿Por qué? Pues por lo que les estoy comentando, porque ya nada más van a hacer mucho ruido. Pero bueno, a partir de hoy estamos iniciando ya la temporada 2020-2021. Para el próximo año termina la temporada. Vean ustedes esta gráfica por grupos de edad y pues aquí vienen los serotipos de influenza y todo, pero aquí lo que yo quiero remarcar es que antes esta era una influenza, estas eran unas curvas epidémicas que eran mucho como en los extremos de la vida. En los mayores de 65 años y en los menores de 1 año de edad o menores de 5 eran los que más padecían la enfermedad. Vean ustedes, en las últimas 3, 4 temporadas lo que estamos observando es en niños menores de 10 años los que están teniendo principalmente el problema. Ya tenemos un grupo de jóvenes, seguramente ustedes, no, bueno, ustedes deben estar más jóvenes, pero el grupo de 25 a 34 años ya es un grupo que empieza a pintar mucho y con el que tenemos que tener muchísimos cuidado. Entonces son estos puntos los que debemos de considerar.
quiero llamar la atención que el 93% de las defunciones que hubieron con influenza en esta temporada que recién terminó, tenían una más comorbilidades. Entonces, igual que coronavirus, si somos población en riesgo, la probabilidad de muerte es muy alta. Vean ustedes, 93% de las defunciones ya tenían algún problema y 94% de las defunciones no estaban vacunadas. O sea, desde aquí ya empezamos a ver, hay que vacunarse. Bien, ¿qué es lo que pasa con las tasas de morbilidad, mortalidad y letalidad? Tenemos las tasas de incidencia de casos confirmados en naranja, vean ustedes, pues es un patrón que se ve casi en todos los países, de repente hay temporadas que baja, como el 2015, aquí bajó todo, sube, baja, hoy nos toca subida, ¿no? Para los casos para la temporada de influenza, vamos a encontrar muchísimo más casos. ¿Por qué se ve este aumento de tasa de incidencia de casos confirmados aquí? Pues porque ahora fueron muchísimas enfermedades respiratorias y YETIs fueron a buscar consulta, no siempre la buscan, y ahora que pues pensando en el COVID, y bueno, pues por supuesto se identificó muchísimo más cuestiones de influenza. Ahora, hacemos el análisis por sexo. ¿Qué es lo que encontramos? Pues casos sospechosos. Lo que quiero aquí recalcar son dos cosas. Primero, casi es 50-50 la presencia de los casos, tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, quienes se mueren más son los hombres. Entonces, esto es algo que hay que tomar en cuenta. ¿Qué significa? Que el hombre va tarde al hospital o el hombre no quiere ir al hospital y termina muriéndose. Entonces, esto ayuda mucho porque para todos los que toman decisiones en salud pública, pues sí, esto que me va a ayudar, pues por lo menos que en toda la comunicación social que se haga para la vacuna de influenza, comiencen a poner imágenes masculinas. ¿Por qué? Pues porque para que se vea y se identifique el hombre que también puede sufrir influenza. Ahora bien, ¿qué pasa por grupos de edad en una tasa de incidencia? Vean ustedes, casos sospechosos, acuérdense. Sospechosos son todos los virus de enfermedades respiratorias. En menores de 10 años tenemos un problemón que debemos de solucionar de alguna manera. Y después empieza a aumentar en forma paulatina, pero aquí tenemos todos los virus habidos y por haber. Si nos vamos nada más por los casos confirmados, pues por supuesto, los mayores de 60 años están teniendo un problema. O sea, los mayores de 60 años aquí es donde están presentando tasas de incidencia muy altas, pero también en los menores de 10 años de edad estamos teniendo ese problema. Entonces, son cosas que debemos de considerar para el futuro. Si nos vamos ahora con las tasas de mortalidad y letalidad, vean ustedes, mortalidad considerando en el numerador, porque ustedes seguramente ya se saben estas definiciones, número de muertitos, y en el denominador tenemos toda la población en general de México por grupos de edad específico. Entonces, si queremos comparar la mortalidad por influenza con la mortalidad por salmonela o la mortalidad por cisticercosis o la mortalidad por otra enfermedad, esta es la que utilizamos, tasas de mortalidad. Y vean ustedes, pues el extremo de la vida de mayores de 40, O sea, no es mayores de 60 años, mayores de 40 ya empiezan a tener unas tasas de mortalidad muy altas y que pues esto es algo que llama la atención. Y si nos vamos a letalidad, que es el que conocen en inglés también como el case fatality rate, ¿qué tenemos aquí? Número de muertitos en el numerador y en el denominador el número de las personas que se enfermaron, o sea, de los casos confirmados. Vean ustedes, en los mayores de 40 años, o sea, de los que les da influenza, más de los 40 años ya se les están muriendo. Los de 50 a 59 se están muriendo, más que los mayores de 60 años de edad. Este punto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que ver qué está pasando con esta población. Siempre se hablaba de mayores de 60 años. Hoy la vacunación se la están dando a la población mayor de 60 años. Sí está muy bien, pero vean ustedes, estamos olvidando a los de 50, 59 y 40, 49, que ya tienen tasas de letalidad muy altas. Y en los menores de 10 años, pues también estamos teniendo un problema que hay que considerar. Ahora bien, si nos vamos de los hospitalizados y ambulatorios, ¿quiénes van más? Pues sí, hospitalizados en rojito, ambulatorios en azul. Nos vamos por grupos de edad y vean ustedes, a partir de los 40 años empiezan a ser más los hospitalizados que los que van a consulta y los mandan a su casa. Y por supuesto, a los menores de 5 años de edad, pues se quedan muchísimo más hospitalizados porque tienen muchísimas complicaciones con estos niños. En esto estoy hablando de los casos sospechosos. Ahora, si me voy a los casos confirmados,
pues se reproduce mucho. Aquí sí, los mayores de 60 años se desprenden. Hay muchísimo más hospitalizados de mayores de 60 años que ambulatorios. A lo mejor, pues esto es por eso en la gráfica de letalidad, de alguna manera, como se hospitalizan más porque se tiene más miedo, se nos olvidan estos grupos de 40 a 59 años que se empiezan a hospitalizar un poco más, pero que son los que también se nos están muriendo muchísimo más. Entonces, pues esto es para valorarlo de esta manera. ¿Cuáles son los serotipos que han circulado a través de los años? Pues miren, para los casos sigue siendo el H1N1 el que sigue predominando. Ha habido años como el 2015 donde fue el H3N2 el que más predominó, pero ya pinta mucho, y el B, pues ahí va para los casos. Y para las defunciones es el H1N1 y el resto de los serotipos. Por defunciones, casi siempre en todo el mundo, el H1N1 es el que tiene la mayor proporción de muertes como serotipos. Si nos vamos ahora por la distribución para todas las edades, bueno, era más o menos lo mismo, pero en otra presentación. Si nos vamos por temporadas, estas se las puse porque quiero que vean ustedes las últimas temporadas. La temporada 17-18 principalmente fue H3N2, vean ustedes, inició en la temporada con el B y después el B empieza a dominar. Aquí el H1N1 en esta temporada casi no pintó. Para la temporada 18-19 casi todo fue H1N1, después se fue un poco el H3 y al B muy poco. O sea, vean, cada temporada cambia. Por eso es importante considerarlas y por eso es que también la vacuna cada año está cambiando. ¿Qué pasó en la temporada que recién acaba de terminar? Empezamos la temporada con HN1, el naranja, y con H3N2. Ahí se iban dando un quien vive entre los dos. Y después empieza a entrar el B en todo su esplendor. Empieza a entrar el B. Y estas últimas semanas no las consideraría porque el sistema de información que obtuvimos, que nos proporcionaron, fue hasta la semana 20, pero todavía no cortaban completamente todas las unidades. O sea, no habían reportado todas las unidades. Veámosla hasta la semana 15, entonces pues ahí vemos de que casi el B es el que empezó a predominar, ¿ok? Entonces esto es para los serotipos. ¿Y cuáles son el serotipo y el linaje que más del B que más prevalece en nuestro país? Pues tanto para los casos como los de funciones es el Yamagata. Este es el serotipo que más prevalece y en menor cantidad es el linaje Victoria. Si vemos cómo están los números de casos confirmados y las defunciones por semana epidemiológica, acuérdense, aquí lo puse desde la 40 porque es como empiezan las temporadas, como ya lo comentamos, acumulando todos los casos, pues vemos francamente que empieza a subir en el 40, 48, 50, generalmente estos son los niños menores de 5 años de edad, los que empiezan toda la transmisión y después viene el gran pico en enero, entre finales de diciembre y enero y febrero es cuando vienen los grandes picos y después empieza a bajar. Lo mismo pasa para las defunciones en el país. Y esto, bueno, lo tengo muy semejante, pero también para los grupos de edad. Ahora, la estacionalidad que presenta en México. ¿Se acuerdan que les decía del hemisferio norte? Si vemos todos los casos a través de los años, esto es enero y aquí es diciembre, igual como lo tiene la Organización Mundial de la Salud, pues vemos que nuestra curva es muy parecida al hemisferio norte. Por eso se dice que México está en el hemisferio norte. Este es el hemisferio sur, es como se ve, los meses donde presenta, y este es el hemisferio tropical. ¿Por qué les presento esto? Porque esto es México país. México país, pero una cosa es México país y otra cosa es cuando nos vemos y nos vamos ya a cada una de las entidades federativas. Entonces, la mayor parte de las entidades federativas, vean ustedes, en la Ciudad de México, este es México. Nuevo León y la Ciudad de México es muy parecido. Se ve una curva, casi en la mayor parte de los estados, sobre todo los del norte, se ve una curva del hemisferio norte. Vean ustedes a Tabasco y vean ustedes a Yucatán. O sea, ya la curva de hemisferio norte ya no es, ya es una curva más tropical. O sea, en los meses de julio, agosto, para ambos estados, casi todo el sureste es lo que se está presentando. Aquí les puse como ejemplo, pero casi todo el sureste ya está teniendo un patrón tropical. Y esto complica mucho las cosas. ¿Por qué? Primero, porque nuestra vacunación generalmente viene la semana 40, 41 es cuando empiezan la vacunación, termina más o menos en enero, febrero, que es cuando vienen todos los casos, y bueno, pues así estamos, ¿no? Cuando tenemos un patrón tropical,
pues ya aquí, cuando terminamos en la semana 19-21, pues ya no hay vacuna, ¿no? Entonces, ¿qué le vamos a dar aquí a Tabasco y a Yucatán? Y no nada más es que no haya vacuna, sino que el que da la autoridad regulatoria en México de caducidad para las vacunas es muy corto, es de 1 año. Entonces, cuando llega la vacuna, por ejemplo, que ya llegó la de esta temporada, pues apenas aquí ya está terminando, ya terminó la caducidad. Entonces, cuando termine esta caducidad, pues ya no hay manera, ¿no? De poner algo que ya no tiene vigencia. Entonces, esta es una complicación de algo que van a ver los estados en un futuro y que las autoridades federales y estatales tendrán que considerar. Ahora bien, cuando nos vamos a casos confirmados de vacunados y no vacunados, y cuando analizamos la base de datos por diferentes comorbilidades, aquí lo que quiero recalcar es, vean, de los no vacunados comparado con los no vacunados, todos los porcentajes son altísimos, más del 70, del 80, o sea, todos estos que se presentaron fue porque no se vacunaron, cuando deberían de haberse vacunado toda esta población que tiene todo este tipo de comorbilidades. Entonces, pues esto es algo que hay que llamar, que llama mucho la atención. ¿Y cuáles son los principales casos de influenza en quienes se está presentando hoy por hoy? Pues vean ustedes, en los obesos, hipertensos, diabéticos, tabaquismo influye mucho, y bueno, vienen diferentes otras comorbilidades. ¿Y quiénes son los que se están muriendo? Pues los obesos, los hipertensos, los diabéticos, los de tabaquismo también, EPOC, enfermedad cardiovascular. Todas estas son las personas que están tanto casos como de funciones de influenza. Entonces es algo que hay que llamar la atención. También quiero llamar la atención con esta gráfica. Miren, si analizamos todas estas comorbilidades que pide el sistema del CISBEFLU y la comparamos por grupos de edad para ver qué es lo que está sucediendo, vean ustedes, aquí les dice claramente cómo tenemos que, a dónde debemos de actuar. Primero, quiero llamarles la atención que los menores de 10 años no le hagan caso a esta gráfica. ¿Por qué? Porque la mayor parte de enfermedades de morbilidades que se solicitan en el CISBEFLU generalmente son enfermedades más hacia el adulto, no están enfocadas al niño. ¿Qué preguntan? Obesidad, hipertensión, diabetes, tabaquismo, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades cardíacas, inmunosuprimidos, insuficiencia renal crónica, si están o no embarazados, las mujeres, y VIH-Sida. O sea, nada que ver con los niños. Entonces, pues esto realmente no es algo que nos pueda ayudar mucho con los niños. Lo que sí resalta nada más sería el asma, ¿no? Que pues aguas con los niños que tienen asma, pues están finalmente enfermando muchísimo más. Pero si vamos viendo la gráfica, vean ustedes este colorcito como beige. Este es obesidad. Vean ustedes para todos los grupos de edad cómo pinta la obesidad. O sea, a los de 20, a los de 30, a los de 40, a los de 50, la obesidad está siendo un problema muy importante. Por eso se están acumulando aquí los casos. Entonces, esto es algo que debemos de contemplar. Hoy por hoy, teóricamente, una de las poblaciones en riesgo que se deben de vacunar deben de ser las personas con obesidad, pero pues no sé si realmente se aplique o no se aplique, pero no creo que se esté realizando. ¿Por qué? Porque no tenemos una sistematización médica, ni en hospitales, ni en otros lados, como para poder determinar una obesidad mórbida, ¿no? Solamente cuando vemos personas muy, muy obesas es cuando decimos, sí está obeso. Pero yo, por ejemplo, a lo mejor como me ven, dicen, pues la doctora no se ve obesa, pues cuando me mido, me pongo mi índice de masa corporal, por supuesto que sí. Entonces son cosas que hay que considerar que esta es obesidad. Pero bueno, aparte de la obesidad, vean ustedes, en el grupo de 50 a 59 años de edad, hipertensión y diabetes ya les está pegando mucho. Entonces, pues aquí son estrategias de vacunación que se deben tomar a nivel de autoridades y con base en la información epidemiológica. ¿Y a qué me refiero con esto? Hoy por hoy se recomienda la vacunación en los mayores de 60 años. Y generalmente en obesidad, en diabéticos, se dice población de riesgo que tenga obesidad, diabetes, hipertensión y todo esto que les marco acá. Sin embargo, no a todos los diabéticos los vacunan, sino solamente a los que están descompensados. En otras palabras, hoy por hoy se debe de vacunar todo el mundo, debe ser una vacuna universal. Vamos a analizarlo por qué. Sin embargo, pues no hay dinero que alcance, no pueden vacunar a todo el mundo, tienen que enfocarse en grupos de riesgo
Y por eso es que están las recomendaciones de vacunación. El CONAVA, Consejo Nacional de Vacunación, recomienda la vacunación a partir de los 50 años de edad. Sin embargo, realmente se da a partir de los 60. Pero si nosotros logramos, aplicar esto, pues miren, la verdad es que si nos metemos con el grupo de 50 a 59 años a vacunarlos a todos por la probabilidad que encontremos ahí diabéticos y hipertensos es muy alta, pues entonces creo que podremos impactar mucho en la mortalidad y en la morbilidad de influenza. Pero bueno, esto va a depender mucho de cómo se puedan manejar los recursos. Hoy, muchos de los estados lo que están haciendo es que como no pueden vacunar a toda su población arriba de los 50 años con influenza, para esta nueva temporada ya están haciendo estrategias de cómo enfocarse en los diabéticos, hipertensos y cardiovasculares a partir de los 50 años de edad. Bueno, es un esfuerzo y esto sería alivia. Pero bueno, vean ustedes cómo se presentan aquí entonces nuestras tasas. ¿Cuáles son los municipios con mayor número de casos? Pues tenemos Guadalajara, Ecatepec, Tijuana, Tlaxcala y Apizaco, son los que tienen más casos por municipio. Y las tasas, pues ya con respecto a la población, son Tlaxcala, Ixtenco, Cuautla, San Antonio, Castillo, Velasco y Chautempa. ¿Dónde se mueren más por acumulación de número de casos? Guadalajara, Tijuana, Ecatepec, Zapopan y Chihuahua, pero por número de casos, pero si ya lo comparamos para hacer un número relativo que pueda ser comparable entre municipios, pues realmente quienes están sufriendo el problema de las defunciones son Cuautla, el de Emiliano Zapata, Santa Catarina, San Pueblo Huixio y Ixtenco. Vean esto, estas me encantan. Bueno, no me encantan, pero les dice a uno perfectamente bien a quién tenemos que vacunar. Creo que toda mi plática se puede resumir en estas dos diapositivas que les voy a presentar. Estos son los muertitos. Los muertitos son los muertitos. Aquí sí se meten toda la mortalidad por influenza del país. Aquí no es nada más de las USMIs, sino aquí es todo el que muere por influenza y que queda muerto por influenza, entra en esta base de datos y es este análisis. Acuérdense que es muy diferente morirse por influenza que morirse con influenza, porque yo puedo tener influenza, salgo de mi casa y me atropellan, entonces me muero con influenza, pero no me provocó la influenza la muerte. Y si muero por influenza es porque la influenza me provocó la muerte. Entonces, estos son los muertos por influenza. ¿Qué vemos aquí? Aquí lo que vemos es, en azul, son todos aquellos por grupos de edad que tuvieron alguna comorbilidad. Y los que están en naranja son todos aquellos que no tuvieron comorbilidad, o sea, los que podemos considerar sanos, ¿ok? Entonces, nada más, vean quién se muere más. Acuérdense que estos menores de 5 años vamos a dejarlos a un lado porque las comorbilidades que hemos platicado no son las idóneas. Sin embargo, van a ver cuál es la explicación de todos modos de esto. Pero vean ustedes, ¿quiénes se mueren más? Pues todos aquellos que tienen alguna morbilidad en comparación con los que son teóricamente sanos. Y vean ustedes el diferencial, por ejemplo, de 50 a 59 años es muy alto. O sea, realmente todos los que tenemos alguna comorbilidad, el vacunarnos nos va a salvar la vida, así de sencillito. No va a causar otra cosa. Así de sencillo lo que nos puede salvar la vida. Recuerden, la vacuna de influenza, y vamos a hablarlo más adelante, ya no es este concepto que tenemos siempre de vacuna, es prevenir. La mayor parte de las vacunas previenen, pero ya depende mucho por los grupos de edad. Para los menores de 10 años de edad, la vacuna de influenza previene. Para los mayores de 40, 50 años, la vacuna de influenza, su función no es prevenir, no es lo que estamos buscando 100%, lo que se busca es evitar que si te da, llegues a un hospital y en el hospital que te mueras. O sea, igual me da la influenza, pero me va a dar un cuadro muchísimo más leve, me voy a estar quejando en mi casa de que, ay, esta condenada vacuna me la puse y no me sirvió para nada, pero no me llevó al hospital. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Entonces, lo hemos vivido ahora todos con COVID. Sabemos que toda la población mayor de 60 años son los que están padeciendo y los que se están muriendo. Pues muchos por esto, por las comorbilidades. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Ahora, vamos a hacer este análisis también con los muertitos. Utilizando las mismas escalas, vean ustedes, de proporciones.
Si nos vamos aquí del lado izquierdo, los que tienen algún padecimiento con comorbilidad, y del lado derecho a los sanos, solamente a los sanos, bueno, teóricamente sanos, vean ustedes lo que sucede. En azul tenemos los que se vacunaron y en naranjita los que no se vacunaron. Bueno, aquí ya, o sea, no hay ni manera de poder decir otra cosa. Veíamos aquí, si se acuerdan, que los que estaban supuestamente sanos de menores de 5 años de edad, o desde este puntito, pues se veía que los sanos estaban muriendo más que los que no, los que ya tienen algún padecimiento. Pues aquí ya se ve perfecta cuál es la causa, fue la vacuna. Entonces, bueno, esa es la primera cuestión, pero aquí queda súper claro es, primero, los que tenemos alguna comorbilidad, pues tenemos que cuidarnos el doble comparado con los que son sanos. Y de todos modos, el vacunarnos contra el no vacunarnos, vean quién se muere más. Así, esto es, o sea, no hay manera de poder ocultar los muertitos y esta es la mejores diapositivas de análisis que se puede realizar para demostrar el por qué es importante la vacunación y por qué es súper importante también en la población en riesgo. Y vean ustedes estos diferenciales, 12.35 contra 0.47, o sea, todo lo del mundo. Vean ustedes este diferencial, incluso en las personas supuestamente sanas. Entonces, teniendo muy claro esto y qué es lo que está pasando con la población mayor de 50 años de edad, vámonos entonces, qué oportunidades tenemos en esta población y por qué en la población mayor de 50 años tenemos este riesgo de morir más si nos da influenza. Esto mismo, muchos de estos mismos conceptos aplican hoy por hoy para todo lo del SARS-CoV-2. Y vean por qué. Primero tenemos un proceso de senescencia, ¿no? Que empezamos a hacer la pérdida de la homeostasis en nuestro organismo y esto es cuando viene la senescencia. ¿Y qué sucede con la edad cuando empezamos a ser cada vez más, más viejitos? Pues nos da mayor fragilidad, mayor susceptibilidad a todas las enfermedades crónicas, tenemos senescencia endocrina, inmunológica, cambios neurocardiovasculares, cambios en la funcionalidad, en la celularidad y en el metabolismo. Total, nos va cambiando todo, nos estamos volviendo más viejitos. ¿Y esto a dónde nos lleva? Pues esto nos lleva a que aumentan nuestras tasas de hospitalización. Por supuesto, entonces nos lleva a mayor mortalidad y desafortunadamente también pues, nos reduce mucho la autonomía como seres humanos. Entonces yo a veces digo que tengo la mente como de una joven, pero la verdad es que mi cuerpo no le hace caso a mi mente, mi cuerpo dice, no, pues ya no estás tan joven, ¿no? Entonces, esta parte, pues reduce la autonomía, aunque uno no lo quiera, nos empieza a reducir, aumenta la mortalidad y por supuesto la hospitalización. ¿Qué más puedo presentarles con esto? Pues vean ustedes este estudio que hicieron en Escocia, donde seleccionaron 40 comorbilidades, cerca de 2 millones de personas que registraron su práctica clínica. Y aquí vemos que a los 50 años de edad, miren, aquí están los 50 años de edad, nos subimos para acá, nos vamos para acá, casi el 50% de la población ya tenía por lo menos una enfermedad. A los 65 años de edad, vean ustedes, la mayoría, el 80% ya tenemos una enfermedad, pero ya teníamos muchísimas enfermedades, 2, 3, 4, 5 o mucho más comorbilidades. Entonces, a medida que aumenta la edad, por supuesto que va aumentando esta parte de las enfermedades que vamos teniendo. En este análisis que se realizó, de las 10 principales causas de muerte que hay por región, por diferentes regiones, aquí tenemos a Latinoamérica, entonces, vemos entonces cuando hay una vacunación contra influenza o hasta dónde afecta la influenza, por eso se le considera la influenza como un contribuidor silencioso para las principales causas de mortalidad en el mundo. Donde están las flechitas amarillas es a donde afecta y es a donde realmente incide para mal o para bien, según como lo queramos leer esta gráfica, esta figura, la influenza. Entonces, pues si ven, hay muchas flechitas amarillas, ¿no? Entonces aquí ya nos da una idea de que pues aguas, ¿no? Cómo está contribuyendo. ¿Qué pasa ahora con las personas con diabetes? Bueno, en el 2014 se estimó que la prevalencia global de diabetes en la Organización Mundial de la Salud era el 8.5. En el 2012 que 1.5 millones de muertes eran causadas directamente por la diabetes, que más del 80% de las muertes ocurren en países de bajos y medianos ingresos,
y la OMS proyecta que la diabetes será la séptima causa de muerte en el 2030. Para México estamos muy mal parados, somos de los primeros países ahorita que tenemos causas de mortalidad ya con diabetes. Y pues hemos escuchado todos que la diabetes y la obesidad en nuestro país está siendo una gran pandemia. Bueno, también se sabe que la influenza es mucho más grave en las personas con diabetes. ¿Por qué? Porque tiene mayor probabilidad de que la persona con diabetes sea hospitalizada si le da influenza, de 3 a 6 veces más que si no le diera, si no tuviera diabetes. Entonces, cuidado. De morir, llegamos hasta de 31 a 92 veces más. O sea, que yo sea diabético, que llegue al hospital y por influenza, el riesgo de morir es muy alto en comparación con una persona no diabética. Por complicaciones y también los riesgos de muerte, hay otro estudio que habla de 6 veces mayor el riesgo. En fin, la influenza, ¿cómo impacta en los pacientes con diabetes? De la peor manera, para que nos hospitalicen o para que nos maten. O sea, tener cuidado entonces con estos pacientes. ¿Qué pasa entonces ahora el impacto de la vacunación, pero en los eventos cardiovasculares? Aquí este fue un metaanálisis, cada cuadrito que ven ustedes aquí es una publicación. En cada una de las, pues aquí vemos los porcentajes de reducción para todas las causas de mortalidad, para enfermedades cardiovasculares, hospitalizaciones, infarto al miocardio, el porcentaje de reducción. En verde está lo que fue estadísticamente significativo y en rojo lo no significativo. Aún cuando en rojo vemos no fue no significativo, pero todas presentaron reducción. Entonces, lo que quiere decir es que el impacto de la vacunación, vean ustedes los verdes, o como lo quieran ver, pero sí impacta la vacunación, impacta en todos estos eventos cardiovasculares. También está muy asociada al bajo riesgo de mortalidad. Se habla, por ejemplo, en el 65% reducción del riesgo de mortalidad por derrame cerebral, 60 en enfermedad renal, 55 en diabetes, neumonía. Ven ustedes cómo impacta simplemente la vacunación. Si nos vamos ahora, cómo se ha estimado también en este estudio con el infarto al miocardio para la prevención, la vacuna para prevenir la influenza, vean ustedes, del 15 a 45% de eficacia, ¿no? Para un infarto. Antihipertensivos, 25, el uso de las estatinas, el 30, dejar de fumar, 43, podría ser casi lo mismo, pero no es lo mismo, claro, por supuesto que no, porque al final de cuentas, cuando hacemos todo este tipo de medidas, son sumatorias y exponenciales multiplicativas, al final nos va a llevar a una prevención del infarto mucho más integral. Pero en este estudio trataron de hacerlo una evaluación separada de cuánto era la eficacia para cada una de estas medidas como intervención. Si nos vamos también a las coberturas de vacunación, miren, hemos escuchado ahorita todos con esto de que estamos esperando la vacuna del COVID y todo este cuento, pero no nada más es vacunar, o sea, no me vacuno yo y ya la hice, ¿no? Sino también aquí hay que pensar mucho en las poblaciones, ¿no? En la inmunidad en rebaño y todo esto. Las coberturas vacunales, si se mantienen altas, funcionan muy bien. Si no se mantienen altas, no funcionan perfectamente bien. Y esto es un ejemplo. No necesariamente lo que va a suceder con COVID, pero nos puede dar una idea. Miren ustedes, en un estudio en Brasil se demostró que a medida que había una mayor cobertura vacunal, disminuía la tasa de hospitalización en ancianos en 14 años de estudio. Así de sencillito. En el estudio de Canadá también se observó que a mayor cobertura vacunal había una menor tasa de hospitalización de influenza y menor tasa de mortalidad, ya hablaba de muertitos. Y en Francia vio lo mismo, un efecto de la vacunación en las muertes atribuibles a la misma, entonces en un periodo de 9 años. Y este ejemplo, en esta publicación está muy linda, esta del 2016 de Struyit, en donde en 14 países de Europa, yo seleccioné Inglaterra, pero esto lo presentan para cada uno de ellos, y es casi una foto, pero vean ustedes qué interesante. Todas las enfermedades tipo influenza es en azul y las coberturas vacunales es en beige. Entonces, a medida que aumenta la cobertura vacunal, disminuye la enfermedad tipo influenza. Así de sencillito. Entonces, las coberturas vacunales tienen que aumentar para poder tener un verdadero impacto en salud pública contra influenza. Se ha hablado que más del 80% es lo ideal. Ya la OMS ya incluso hasta ha bajado que ojalá y las poblaciones llegaran al 50%, pero bueno,
arriba de 50% ya podríamos tener un impacto en la salud pública para en estos casos. ¿Qué pasa ahora con los niños? Acuérdense que estábamos viendo dos partes de la película, los mayores y los niños, ¿no? Que eran los que teníamos que incidir. ¿Qué pasa con la población menor de 10 años? Bueno, ya se sabe perfectamente bien, y esto muchísimas publicaciones lo han dicho, que los escolares son el vector más importante para la transmisión comunitaria. Se infectan al inicio de la temporada y son porque tienen mucho contacto social. En esta temporada va a ser algo muy diferente, ¿no? Porque estamos viviendo todos algo totalmente diferente. Pero bueno, son los que tienen más contacto social, se abrazan, se besan, se pasan todo lo que se puedan pasar. Son también los que excretan virus en mayor cantidad y por periodos más prolongados que los adultos, entonces pues mantienen la transmisión. Ellos son los que generalmente inician y amplifican el esparcimiento de la comunidad de la influenza. Por eso en todas las curvas siempre empiezan los niños menores de 10 años, los que empiezan a tener los padecimientos, y después ya se esparce para el resto de la población. En Canadá ya se hace una vacunación masiva de niños y dio como resultado la reducción del 61% de la enfermedad gripal en toda la población adulta no vacunada. Esto es la herd immunity, la vacunación en rebaño. El vacunar a todos los niños, vean ustedes cómo impactó en los adultos no vacunados. O sea, los niños se estaban protegiendo por estar vacunados, protegían al propio adulto. Algo similar se encontró en Estados Unidos y Japón, y hoy empiezan ya a vacunarse de manera para todos los escolares masiva en Estados Unidos, Inglaterra, Finlandia y Canadá, y cada vez van aumentando los países al respecto. Veamos aquí cómo se puede presentar esto, la experiencia en Japón. La experiencia en Japón es muy interesante. Vean ustedes, en 1960 y tanto, 61, 62, comenzaron con una vacunación masiva para todos los escolares en Japón. Y por alguna razón, que nadie se explica, más o menos por los 91, 92, dejaron de vacunar, suspendieron las vacunaciones masivas en todos los escolares. Aquí está Japón en la parte de arriba, y en la parte de abajo lo que se compara en esta publicación lo comparan con Estados Unidos. Tenemos la mortalidad, todo el exceso de muertes por todas las causas es la línea continua, y la punteada solo por neumonía e influenza. Pero bueno, aquí lo interesante es que cuando empezó la vacunación masiva en los escolares, miren cómo impactó en todas las causas de muerte. Acuérdense que todas las causas de muerte, las enfermedades respiratorias tienen un factor muy, muy importante para la mortalidad en todos los países. Pero vean cómo impactó, cómo bajaron las tasas. Dejan de vacunar y pácatelas, empieza para arriba. Y vean en Estados Unidos, pues más o menos se mantiene, ¿no? O sea, sí bajó por seguramente otras medidas que seguramente realizaron, pero no bajó tan impactante como lo que pasó en Japón. Veámoslo ahora en estudios más recientes. Este es un trabajo que presentó, y esta es de la doctora Flor Muñoz, del Baylor College of Medicine de Texas Children en Houston. De verdad, o sea, ya están las publicaciones, pero ella lo resumió de una manera maravillosa, y es lo que ella nos proporcionó y nos autorizó también a hacer estas diapositivas, utilizar lo que ella utilizó, porque lo explica perfectamente bien. Y vean ustedes lo que sucede aquí. En Estados Unidos, lo que hicieron fue agarraron un grupo de escuelas, ¿no? Que son las azules, donde las intervinieron, se fueron con todos los niños, y órale, a vacunar a todos los niños. Y agarraron escuelas control, donde pues nada más se vacunan los menores de 5 años, como lo hacemos en México. Vean ustedes, empezando, estas dos primeras son para niños, y las siguientes dos son para los adultos. Fueron a 8.500 hogares y fueron a demostrar que era lo que estaba sucediendo con las enfermedades tipo influenza. Entonces, cualquier enfermedad similar a la enfermedad tipo influenza, vean ustedes aquí, y fiebre más tos más dolor de garganta, ya con una definición de caso un poco más específica. Vean el azul de aquí, cómo disminuyó en los niños, y en las escuelas control también disminuyó, pero la diferencia entre escuela intervenida con escuela control es mucho menor en las escuelas intervenidas. Pero lo más interesante de todo esto es el impacto que tuvieron en los adultos. O sea, los adultos no los fueron a vacunar, sino nada más el vacunar en la población escolar. ¿Qué impacto tuvo en la población adulta? Pues les impactó. Entonces, desde aquí dice uno, caray, ¿no? O sea, hay una inmunidad en rebaño, o sea, el vacunar a los niños realmente está funcionando.
Ahora, si nos vamos, esto era enfermedad tipo influenza, pero en este estudio lo hicieron específicamente ya con los casos confirmados y las tasas de incidencia de influenza. Y aquí también tomaron en una cantidad de población, se fueron escuelas intervenidas, se fueron también a vacunar a todos los niños, y escuelas control. En rosa está la influenza y en azul tenemos al virus respiratorios no antigripales. La diferencia no fue significativa entre una y otra con respecto al azul, o sea, con cualquier otro tipo de virus, pero con influenza, por supuesto, sí hubo una diferencia. Entonces, bueno, aquí digo, estamos yendo a las escuelas de intervención, los estamos vacunando contra influenza, pues claro que es lo que espero, que haya un impacto en la influenza. Pero lo más interesante también se ve que la cobertura, este estudio también se amplió hasta la cobertura de vacunación. Entonces, vean ustedes, en las escuelas control, ese es rojito. En las escuelas con 30% de cobertura, pues disminuyó comparado con las escuelas control, ¿ok? Y si nos vamos al 50% de cobertura, pues disminuyó muchísimo más la enfermedad de tipo, perdón, la influenza. Entonces, mensaje, pues hay que vacunar contra la influenza. Y si nos vamos en escuelas, pues por supuesto que el impacto que va a tener para la población adulta no vacunada va a ser mucho mayor. Entonces, por eso es una estrategia que vale la pena considerar. ¿Y qué pasa con el personal de salud? Esta diapositiva se las presento porque creo que la que mejor habla de lo que sucede con el personal de salud y lo que debemos de hacer y lo que deberán de hacer todos ustedes. Fíjense, si llega un paciente y le dice a su médico, yo me quiero vacunar contra la influenza, y el médico le dice, sí, sí, claro, hay que vacunarse, el 87% de la población se vacuna. Si llega el paciente, no, pues no quiero vacunarme porque hay muchos mitos y dicen que si se vacuna uno también le da y que no sé cuánto, y el médico le dice, no, 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 está totalmente equivocado, es un mito y le explica por qué, el 70% se vacuna. Si llega muy contento el paciente que quiere vacunarse, pero el médico le dice no, por desconocimiento, generalmente es por eso, miren cuánto baja el porcentaje de vacunado, 8 o los dos no, 7, o sea, ¿cómo influye aquí la recomendación del médico? Entonces aquí los médicos que están bien informados, etcétera, que saben lo importante de la vacunación, miren cómo pueden influir en el porcentaje de vacunación de la población. Llego un poco a las conclusiones. Primero, México tenemos una franca tendencia del hemisferio norte, sobre todo para México como país, aunque ya vimos que para el sureste tenemos ya otra presentación. El riesgo es muy alto en población escolar y mayores de 40 años. Son poblaciones que tenemos que tener en mente y que ojalá en el futuro podamos estar vacunando. Riesgo muy alto en pacientes con comorbilidades, principalmente hipertensión, obesidad y diabetes, ya lo vimos. Hay que mejorar la cobertura en la población menor de 5 años. ¿Y por qué me refiero a esto? Si se acuerdan ustedes, las tasas de incidencia y de letalidad, había este grupito que ahí está, pero pues ¿qué pasa con ellos? No deberán de ser vacunados. Pues lo que muchas veces sucede es que, vamos a verlo, la vacunación en estos niños, cuando es la primera vez que van a recibir la vacuna en su vida, los menores de 5 años de edad, se les debe de aplicar 2 dosis, una y 4 semanas después se les aplica la segunda dosis. Cuando ya pasó esa primo vacunación y después viene su segunda dosis, ya los siguientes años, ya es cada año, ya no necesita 2 dosis. Aquí muy seguramente en esta población nada más les ponen una dosis que no les está funcionando, ¿no? Es como una primo vacunación que necesita el organismo para reconocer el virus, para que cuando viene la segunda vacuna ya lo reconozca perfectamente bien y esté listo y preparado como para enfrentarse para la prevención en el caso de los menores. ¿Hay que incluir la vacunación en población escolar de menor de 10 años? Por supuesto que sí. Esta sería una muy buena estrategia. México por muchísimos años ha tenido las mejores campañas en las escuelas de vacunación. Repito, este año es muy especial. Esperemos que el próximo año ya todo se empiece a normalizar. Pero si vuelven a ver estas campañas en población escolar, pues la influenza debería ser una de las vacunas que deberán de introducirse. Y el serotipo que causa más muerte, pues ya vimos que es el H1N1, sigue el B y después el H3N2. Esto es muy importante. La vacuna, además de prevenir, evita que se hospitalicen y mueran los infectados con influenza. Pero ya ustedes hoy día saben que previene principalmente a los menores de 10 años y evita que se hospitalicen y mueran los mayores de 40, 50 años de edad.
Entonces, la vacuna no nada más es prevención, también ayuda para otras cuestiones. Una propuesta ganadora, entonces, lo voy a repetir cada vez que pueda, es ampliar la vacunación en las escuelas primarias porque impacta la mortalidad de la población mayor de 50 años y va a lograr disminuir todas las tasas de morbilidad. Ahora bien, me quiero meter, las últimas 2, 3 diapositivas son sobre la vacuna de influenza de esta temporada 2021, que ya llegó la vacuna de influenza, está ahorita en COFEPRIS, están esperando todo el asunto regulatorio para que esta pueda ser liberada. Hay 2 vacunas que circulan en el país, la vacuna trivalente, que es la que aplican en todo el sector público, y la vacuna cuadrivalente, que es la que se aplica en el sector privado. Esperemos que en un futuro ya también se aplique la cuadrivalente a todo el sector público. ¿Cuáles son las cepas que se contienen? Para la trivalente tenemos la cepa de Guangdong, Maonan, H1N1, antes era otra cepa, la que teníamos, la Brisbane, era la que manejábamos antes, ahora pusieron la H1N1. ¿Quién define estas cepas? Lo define la Organización Mundial de la Salud. Recuerden, la organización más o menos entre febrero y marzo de cada año es cuando ya dice, para esta temporada la vacuna de influenza trivalente debe de tener estas cepas y la cuadrivalente estas. Y entonces, órale, todas las farmacéuticas a correr para producir la vacuna como lo sugiere la Organización Mundial de la Salud para que todas tengan la misma cepa y puedan entrar en la temporada que les corresponde. Entonces, generalmente les da 4 a 6 meses para producir todos los millones de vacunas. Y esto lo establece la OMS. Entonces, cada año la OMS para el próximo año, entre febrero y marzo, también establece cuál va a ser la composición de la vacuna del próximo año. Pero bueno, para este año es entonces una cepa H1N1 de Guangdong, Maonan, siempre hay una H1N1, siempre tiene la cepa H3N2 todas las vacunas. En esta ocasión seguimos con la cepa de Hong Kong. Y la trivalente, un año le ponen Victoria, otro año le ponen la Yamagata, otro año la Victoria o Yamagata, esto lo establece la OMS. En este año la trivalente va a tener la cepa Victoria. Para la cuadrivalente, ¿cuál es la diferencia? Tiene estas 3, además de la Yamagata. Entonces, la cuadrivalente lo que tiene son los 2 linajes de la influenza B. ¿Cómo se presenta? ¿Cuál es la presentación de esta vacuna? La trivalente, que es para el público, es una frasco multidosis, ¿no? Que es lo que van aplicando. Y para el mercado privado, que es la cuadrivalente, es una jeringa prellenada. ¿Cuál es el esquema? Pues de 6 a 35 meses de edad, 1 a 2 dosis de 0.25, son 4 semanas de separación. Y recuerden, ¿por qué 1 o 2 dosis? Porque las 2 dosis siempre tiene que haber siempre que va a ser la primera vez que le van a poner a un niño o una vacuna de influenza, es la primera dosis, 4 semanas después se va con la segunda. Y de ahí para el real ya puede ser cada año. Si el niño tiene, como lo pongo aquí, de 36 meses a 8 años, a los 7 años, va a ser su primera vez, va a tener las 2 dosis. Para los que siempre se han vacunado, pues ya va a ser cada año. Y de 9 años y más es una sola dosis. ¿Qué indicaciones son las indicaciones que dice el CONAVA? Aquí está copiado así como ven ustedes el 6.7.3.1 de las indicaciones de la norma oficial mexicana para la vacunación, pero básicamente lo que dicen es que los menores de 5 años de edad son los que se tienen que vacunar, los mayores de 60 años se deben de vacunar, toda la población en riesgo que tenga enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca, renal, diabetes mellitus, virus de influenza, mujeres embarazadas y obesidad, son los que se deben de vacunar y todos los trabajadores de salud y personas que cuidan a pacientes inmunocomprometidos. Estas son las indicaciones para la vacunación de este año, pero bueno, pues lo que hay que incidir es buscar la manera de ampliar cada vez la vacunación para que lleguemos a tener una vacunación universal. Y bueno, pues con esto pues termino, espero que haya sido, me haya podido explicar de la mejor manera para todos ustedes. Muchísimas gracias, Gaby. No, al contrario, muchísimas gracias, doctora. Pues bueno, tenemos aquí ya unos comentarios, te los voy a leer. Permíteme un segundo. Nos dice Juan Miguel Heredia, dice una pregunta, la vacuna por influenza, ¿cuándo la liberan para este año? Estamos a finales de septiembre y el año pasado COFEPRIS no la liberó a tiempo. Pues ya llegó la vacuna, o sea, por parte de la empresa, ya llegó los primeros lotes de vacuna, están en COFEPRIS y sé que están en el proceso de liberación, pero es que esto sí depende de la autoridad federal, ¿no?
ahí no depende de nadie más. Así es. Nos dice Luis Jaime Aguilar, ¿por qué la empresa Sanofi Pasteur no logró crear una planta productiva en Cuautitlán, Parque Industrial Cuamantla, Estado de México, para producir la vacuna estacional influenza en convenio con los laboratorios paraestatales de México? Se invirtieron millones de pesos de contribuyentes y privados y no se logró hacer esta planta de producción. Y seguimos, según yo creo, la salud pública seguimos la salud pública dependiendo de empresas internacionales para la influenza pandémica y el estacional. Pues yo le diría a Luis Jaime Aguilar, bueno, primero, o sea, yo estoy en el área médica y dedicada realmente a la parte de investigación, de epidemiología, de todo, de la parte médica, ¿no? Toda esta parte industrial y que si se invierte o no se invierte, y si venden o no venden, pues eso no es mi punto, ¿no? Y a mí no me interesa si se vende o no se vende la vacuna, esa es la verdad de las cosas. Me interesa que lo que se ponga y se lo lleve la población sea de muy buena calidad. Sin embargo, sí quiero aclarar de que la vacuna de Cotetlán sigue en pie, siguen terminando de hacer la planta y se espera supuestamente para el 2024, ya hoy por hoy se está produciendo la vacuna, se produce aquí el antígeno mexicano, se produce el antígeno de la vacuna, se tiene que mandar a Francia para que se empaquete, etiquete, etcétera, y se regresa a México. Y con el proyecto de la planta con Birmex, es con el que se está trabajando y con el gobierno mexicano, hasta donde tengo entendido es que para el 2024 ya la transferencia de tecnología ya se comenzó a dar, ya se va a producir completamente la vacuna en México y ya se le transfiere todo a Birmex y pues ya se va a encargar el gobierno mexicano para la producción y distribución y venta de la vacuna. En otras palabras, el proyecto del que está hablando Luis Jaime Aguilar no se ha suspendido, todo continúa. Ok. Nos dice el doctor Víctor Manuel Torres Mesa, la recomendación de la vacunación contra la influenza en pacientes recuperados de COVID-19. Por supuesto que sí, se recomienda. Se recomienda y sobre todo quiero comentarles, recuerden que ahorita vamos a enfrentar una pandemia dual, ¿no? O sea, estamos con COVID y además vamos a tener influenza, ¿no? Ya empezamos con la temporada de influenza. Entonces, ¿qué va a suceder en estos casos? Pues bueno, suceden muchas cosas, ¿no? Pero lo más importante es, para uno como médico, ustedes que de la universidad, etcétera, uno como médico, pues el que llegue un paciente con un cuadro respiratorio, pero que me diga que ya fue vacunado contra influenza, pues me da como que me orienta más de que puede ser entonces COVID más que influenza. Esa es la primera parte de la historia. Uno como paciente, pues también, ¿no? O sea, si me da un cuadro respiratorio y ya fui vacunada contra la influenza, pienso que puede ser más un COVID, entonces puedo tomar una alarma un poco más importante de mi cuadro clínico. Pero si no estoy vacunado, en momentos de plena epidemia de influenza, dice que es influenza, es COVID, es influenza, yo creo que primero me da un ataque cardíaco de saber qué carambas es. Entonces, ese es un punto muy importante que hay que considerar. Y el segundo, si tengo influenza y termino en el hospital y ahí me contagio de COVID, pues ya no quiero saber ni cómo me va a ir, ¿no? Entonces, claro. Hoy por hoy, la vacunación contra influenza creo que tiene que ser una obligación, ¿no? Bueno, es una obligación de hecho, ¿no? Pero bueno, muchos se la ponen, otros no, todo depende de cómo lo quieran hacer. Sí, justo es lamentable. Bueno, ahorita tengo entendido que se está vacunando contra la influenza al personal de salud y posteriormente, bueno, ya más bien en el mes que va a iniciar en octubre, ya se debe de estar aplicando a población, pues que nosotros Abierta. llamamos blanco, ¿no? Que ahorita son los menores de 5 años y los de 60 años. Sin embargo, bueno, siempre hemos comentado que, pues que esta vacuna de influenza debe ser para todos, porque todos Por en este supuesto. momento somos susceptibles, como en este momento también somos susceptibles para COVID-19, todo el mundo, no nada más México y no nada más la Ciudad de México. Sin embargo, bueno, pues estamos batallando ahorita con esta enfermedad, pero sí, es cierto, debemos de vacunarnos justo para influenza, porque también me han dicho que el personal de salud desafortunadamente no se quiere vacunar, aún estando ahorita en esta situación en la que estamos. Vaya, hay mucha gente que
que dice que le produce algún malestar, que dice que, vaya, bastantes cosas, ¿no? Entonces, lo hemos vivido, pues todos nosotros que hemos estado en este andar de la salud pública. Y bueno, pues, ¿qué nos recomienda, doctora, para este personal? Pues sobre todo de la salud, que también nos debe poner el ejemplo. Pues por supuesto, ya vieron cómo impacta que el personal de salud diga sí o no, cómo impacta en la población, ¿no? Pues una de las cosas que se ha recomendado mucho es que el personal de salud en general se informe un poco más, ¿no? De la vacuna, de los beneficios, etcétera, etcétera. Segundo, pues tengo entendido que ya cada vez está habiendo menos reticencia para la vacunación con parte del personal de salud, sobre todo los que están ahorita en la línea de la guerra, ¿no? Ahí que se están enfrentando a todo lo que está pasando, pues ya ahora sí realmente están entendiendo la necesidad y la cuestión de la vacunación. Quiero decirles que ha habido mitos con respecto a la vacuna y hay algunas cuestiones que vale la pena recalcar. Primero, la vacuna, cuando uno se la aplica, no significa que al día siguiente ya tiene anticuerpos y que ya está protegido contra la influenza. No. La vacuna, en el momento de la aplicación, tarda 20 días en elevar completamente el nivel de anticuerpos. Entonces, hay esos 20 días de ventana que puede uno infectarse, ¿ok? Entonces, este es algo que hay que considerar. Segundo punto, cuando se piensa que la vacuna es la que me causó la enfermedad, no es así. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hay vacunas de diferentes tipos, de virus atenuados, virus inactivados, pedacitos de virus y no sé cuánto. Este es un virus inactivado, o sea, nada que ver con un virus vivo atenuado, o sea, no es un virus vivo lo que está aplicando, no, es un virus muerto, pues. Entonces, jamás va a poder causar una infección, o sea, la infección, jamás de los jamases. Entonces, generalmente cuando alguien se aplica la vacuna y después viene un cuadro en los próximos 20 días, viene un cuadro de influenza, normalmente es porque, pues porque todavía no le había hecho, o sea, todavía no había elevado los anticuerpos con la vacuna para poderlo proteger. Y tercero y más importante, la eficacia de la vacuna de influenza no es maravillosa, ¿eh? O sea, no es así, no es una vacuna del sarampión o un hexavalente, no es maravillosa. Las eficacias dependen de cada año. Así como lo estoy diciendo de que cambian cada año las cepas, etcétera, y la vacuna, pues la eficacia también cambia. Entonces, a ver, por lo menos que ha habido, creo que es de 40, 30 y tantos, 40, pero normalmente cada año la vacuna de influenza está entre 50 y 65. Ahí se mantiene en esa eficacia, o sea, no es una eficacia del 100%. Claro. Pero ¿qué se ayuda? En que en la población adulta, a lo mejor sí me da, ¿no? A lo mejor sí a los 2 meses de vacunada, pácatelas, me da influenza, sí, a lo mejor sí me va a dar, pero ya me va a dar un cuadro muchísimo más leve, ya no me va a dar un cuadro tan severo que me mande al hospital y que en el hospital me pueda llegar a morir, ¿no? Entonces, eso es algo que debemos de aprender, que hoy por hoy el paradigma sí, creo yo, de muchas vacunas, nos quedamos que todo era prevención. No nada más es prevención, hay muchas vacunas que previenen este tipo de cuestiones, la mortandad y la muerte, ¿no? Entonces, incluso en Estados Unidos ya aplican una vacuna contra la influenza que le llaman de alta dosis o doble dosis, hay dos. Esta vacuna, ¿por qué? Porque se ha demostrado que por la inmunosenescencia, el adulto mayor necesita un número de antígenos muchísimo mayor para que logre levantar los anticuerpos y han demostrado que esta vacuna, lleva como 7 años aplicándola, impacta impresionantemente en la mortandad del adulto mayor, ¿no? Entonces es una vacuna hecha para evitar que el adulto mayor llegue al hospital y se muera. No es una vacuna hecha para prevenirle la enfermedad. Entonces son de las cosas que tenemos que empezar a cambiar nuestro chip mental al respecto. Y ahora con respecto a lo que decía sobre que al principio de la epidemia o de la pandemia de SARS-CoV-2, al principio como que había algo de confusión entre separar influenza y SARS-CoV-2 o COVID-19 más bien, que es la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿quiere decir que empezamos nosotros desde enero?
con el SARS-CoV-2. Ajá. No lo sé cuándo empezamos, no, fue en febrero, ¿no? Cuando se diagnosticó el primer caso. En marzo se diagnosticó el primer caso. El primer caso, o sea, realmente, oficialmente, y eso en cualquier epidemia, incluso con los chinos, con cualquier país, sabemos que hay un caso índice y el primer caso, ¿no? Entonces, el primer caso, que es realmente el primero que se enferma en toda la historia del SARS-CoV-2, que es el generalmente no tenemos ni la más remota idea cuándo sucede, ¿no? Ujú. Y tenemos el caso índice, que es el que realmente despierta toda una serie de decisiones. Así es. Entonces, en México el caso índice fue en marzo, no me Sí. acuerdo cuándo fue el primero, pero seguramente el primer caso que ocurrió en México, pues quién sabe cuándo fue. Seguramente fue antes. Normalmente el primer caso siempre son antes y nunca sabemos ni para cuándo. Ah, gracias por la fecha, el 28 de febrero. El 28 de febrero. Ujú. Entonces, seguramente en enero pudimos haber tenido los primeros casos, pero ni idea, ¿no? Claro, Igual en China, no fue en noviembre, ni en octubre, a lo mejor fue mucho antes, ¿no? Pero hay el caso índice y el caso primario. así es. Seguramente sí, lo tuvimos desde antes. Muy bien. No sé si existiera alguna otra pregunta o comentario por parte de nuestro auditorio. Parece que no. A ver, aquí nos dice, ¿cuál es la eficacia hoy de este año? ¿Cuál es la eficacia? Para esta temporada, pues todavía no lo vamos a saber porque apenas está iniciando la temporada 2020-2021. Cuando la determinan más o menos para finales de, como a los 3 o 4 meses, Ujú. y generalmente lo estima Estados Unidos. Hay países como que pivotes que son los que determinan la eficacia. Para esta vacuna todavía ni siquiera han aplicado dosis, ¿no? Entonces todavía no se sabe cuál sería la eficacia. De la temporada anterior fue del 48 o 52, por ahí estuvo la del 19, la de la temporada 19 y 2020. Esta temporada 2020-2021 todavía no se estima. Si ustedes la quieren saber, más o menos entre noviembre y diciembre, casi siempre es en diciembre, en el CDC, hay. Ahora, todas las empresas manejan las mismas cepas, ¿eh? O sea, y el CDC saca la eficacia de la vacuna actual. No, no lo hace por la farmacéutica 1, 2, 3, 4, no, sino como todas manejan la misma cepa que se proporciona, pues es exactamente lo mismo, nada más, cada quien con su nombre. Ok. ¿Algún otro comentario o pregunta? Gracias y felicidades a la doctora Sarti. Gracias, doctora Jackie Toledo. Muchas gracias, doctora. Pues parece que no, doctora. Muy bien. Pues nuevamente agradezco la presencia de la doctora Elsa Sarti Gutiérrez. La verdad, muy interesante la ponencia. Muchas felicidades. Y bueno, pues más que nosotros escucharla, es un placer siempre escucharla a usted. Me dice el doctor Víctor, siempre un gusto estar en las conferencias. Gracias de la Universidad de West Hill. Muchas gracias, doctor. Y bueno, doctora, a nombre de nuestras autoridades de la Facultad de Medicina y de la Universidad West Hill, ya mío propio, agradezco nuevamente el que usted estuviera aquí en la Universidad West Hill, Facultad de Medicina. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana en una reunión más, en una sesión más de reflexiones en salud pública. Muchas gracias a todos. Nada más que no nos desconecte Emilio. ¿Tú ves cuántos quedan conectados y todo eso? Todavía quedan 17.
¿O quieres que te hable, Gaby? ¿Sí gustas? Bueno, Bueno, sale. acércate, Marco. Bye. A ver,